¿Has sentido alguna vez que tu fe se debilita sin motivo aparente? Que rezas, pero no sientes, que crees, pero no confías. Si es así, este mensaje es para ti, porque este 3 de julio, el cielo puede devolverte algo que muchos han perdido, una fe plena. En un mundo donde la fe se diluye entre el ruido y la prisa, cada vez son más los que caminan vacíos, aunque digan creer. Asisten a misa, repiten oraciones, mantienen tradiciones, pero su alma no arde, no escucha, no late con la certeza de lo eterno. ¿Es eso fe? ¿O solo una sombra de lo que podría ser? Este 3 de julio, día de Santo Tomás, el cielo nos ofrece una oportunidad que no se repite. Recuperar una fe viva, profunda, plena. Y quien nos guía en este camino es el padre Leopoldo Mandić, el confesor silencioso que, sin haber visto, creyó hasta el extremo. A través de su testimonio y la figura de Santo Tomás, recorreremos un camino de revelación y purificación interior que puede cambiar tu relación con Dios para siempre. No es un mensaje más, es un llamado, y tú has sido elegido para escucharlo. Si anhelas alcanzar una fe plena en tu vida, escribe en los comentarios: Señor mío y Dios mío. Escucha hasta el final, porque solo en el último bloque descubrirás la llave espiritual que abrirá tu alma para que Cristo entre y permanezca. Antes de comenzar, ofrece esta oportunidad al cielo. Dale like si crees que tu fe puede renacer y suscríbete si confías en que Dios no ha terminado contigo. No hace falta renegar de Dios para perder la fe. No hace falta abandonar la iglesia, ni cometer un gran pecado, ni siquiera negar verbalmente lo que se cree. Basta con dejar de sentir, basta con vivir de forma automática, como quien camina por una casa conocida con las luces apagadas, recordando dónde está cada objeto, pero sin mirar nada. Así viven hoy muchos católicos, repitiendo oraciones que ya no estremecen, acudiendo a misas donde el alma está ausente, confesando con los labios, pero sin arrepentimiento, comulgando por costumbre, sin hambre ni temblor. La fe no desaparece de golpe. Se apaga lentamente, como una llama que se asfixia por falta de oxígeno. Y lo más peligroso es que casi nadie lo nota, porque en apariencia todo sigue igual. Se reza, se bendice la mesa, se lleva una medalla al cuello, se responde amén cuando toca, pero cuando llegan las pruebas, una enfermedad, una pérdida, un conflicto que desborda, la fe se resquebraja y lo que parecía firme se cae como un castillo de arena. Entonces muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no me responde? Lo que no ven es que esas preguntas no nacen de la rebeldía, sino de una ausencia profunda. Y esa ausencia no es culpa de Dios. Es señal de una fe no cultivada, no protegida, no alimentada. Hay creyentes que tienen una fe heredada, pero no encarnada. Crecieron oyendo hablar de Dios, pero no aprendieron a dialogar con Él. O peor aún, se acercaron a Él como a un juez, no como a un padre. Y una fe basada en temor no florece. Solo la fe que se enraiza en el amor puede resistir la sequía, la duda, el silencio. Pero, ¿cómo se cultiva esa fe viva? ¿Cómo se pasa de una fe frágil a una fe plena? El primer paso es reconocer la necesidad, porque muchos siguen creyendo que su fe es suficiente solo porque no la han puesto a prueba. Es como aquel que se considera generoso porque nunca ha tenido que compartir lo que le duele entregar. O el que cree ser paciente, pero nunca ha sido verdaderamente provocado. La fe también se prueba, y cuando llega el momento de la prueba, lo que no está afianzado se derrumba. Por eso, este primer bloque no busca condenar, sino despertar. Hacer ver que hay algo que está faltando, aunque no se note. Que la fe
puede seguir existiendo en forma de recuerdo, pero eso no basta, porque Dios no quiere ser recordado como una tradición familiar. Quiere ser amado, buscado, abrazado. Es posible que el espectador que escucha estas palabras no haya cometido faltas graves, ni haya abandonado su vida espiritual por completo, pero eso no lo excluye del riesgo más letal: vivir una fe tibia. La tibieza es el gran enemigo silencioso del alma. No escandaliza, no provoca conflictos, no lleva a la apostasía ni a los titulares, pero corroe desde dentro, convierte lo sagrado en rutina, lo profundo en superficial y lo eterno en costumbre. Jesús mismo lo dijo en el Apocalipsis: «Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Ape 3, 15, 16. Estas palabras no son exageradas, son urgentes, porque el alma tibia no busca ni rechaza, simplemente se adormece. Y cuando la fe duerme, el mal avanza sin oposición. Muchos creyentes de hoy, buenos, sinceros, incluso practicantes, no se han dado cuenta de que su fe ha sido reemplazada por un cristianismo funcional. Van a misa, cumplen, ayudan, pero no viven en estado de gracia. No confían en lo invisible, no esperan lo imposible, no oran como quien clama a un Dios vivo, sino como quien repite fórmulas ante una pared. Esa no es la fe que mueve montañas. Esa es una fe sin nervio, sin sangre, sin llama. Y sin embargo, no todo está perdido. Porque si estás escuchando esto, si algo de lo que se ha dicho ha tocado una fibra en tu interior, es porque Dios está llamando a tu alma, no para reprenderte, sino para despertarte, porque Él no se complace en el reproche, sino en la restauración, y aún estás a tiempo de recuperar lo que se ha apagado, a tiempo de pedir que se avive la llama, a tiempo de volver a vivir una fe que arda por dentro, pero para lograrlo no basta con el deseo. Hace falta un modelo, un referente, alguien que haya pasado por la duda, el desgaste, la confusión y haya vuelto a la certeza. Alguien que, como nosotros, haya dudado, pero haya sabido caer de rodillas y confesar: «Señor mío y Dios mío». Ese modelo existe y lo celebramos este 3 de julio. Su nombre es Tomás, Santo Tomás, el apóstol que dudó del mismo Cristo y acabó proclamando una de las declaraciones de fe más poderosas del Evangelio. Su historia no es una vergüenza, es un espejo, porque nos muestra que no hay fe plena sin antes atravesar el túnel de la incertidumbre, que el camino hacia la luz pasa por la noche, y que Dios no desprecia al que duda, si en su duda hay honestidad. Por eso, en el siguiente bloque, vamos a recorrer juntos ese pasaje, el momento en que Tomás, hombre real, apóstol temeroso, se encuentra con el resucitado, y lo que ocurre en ese instante puede enseñarnos más sobre la fe que cualquier tratado. Tomás no era un incrédulo, era un hombre herido, un apóstol desgastado por la muerte de su maestro, por la confusión de los días posteriores, por el peso insoportable del silencio. Había visto a Jesús sufrir, morir, ser sepultado, y ahora los demás discípulos le decían que lo habían visto resucitado, pero él no estaba allí, no lo vio, no sintió su aliento, y su corazón, todavía tembloroso por el dolor, se protegió como muchos corazones se protegen después de una herida, con la desconfianza. Cuando Tomás dice: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré», no está rechazando a Cristo. Está exigiendo una experiencia directa, porque su fe, al igual que la de muchos de nosotros, no se conforma con testimonios ajenos. Necesita tocar, necesita cercanía, necesita una prueba,
Y lo que ocurre a continuación no es un reproche divino, sino una respuesta de ternura. 8 días después, Jesús se aparece de nuevo. Las puertas estaban cerradas. El miedo seguía en el aire. Y sin embargo, Él entra. No se queda fuera esperando que el corazón de Tomás se abra primero. Es Cristo quien toma la iniciativa. Se presenta en medio de ellos y dice: «Paz a vosotros». Luego se vuelve directamente hacia Tomás. No hay palabras duras, no hay reproche, solo un gesto. Le muestra las manos y el costado y le dice: «Trae tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Es uno de los momentos más íntimos y conmovedores de todo el Evangelio, porque Cristo no se limita a mostrar sus heridas. Invita a Tomás a tocarlas, a meter su mano en ese costado abierto que es, en realidad, una puerta. No es un gesto médico ni simbólico, es una declaración profunda. Yo permito que entres en mi dolor. Yo permito que sientas la herida por la que fuiste salvado. Y es allí, en ese encuentro, donde la duda toca la carne resucitada, donde la fe de Tomás renace, pero no renace como una repetición de lo anterior. Es más fuerte, más ardiente, más personal. Tomás cae de rodillas y dice una frase que ningún otro discípulo pronunció con tanta claridad: «Señor mío y Dios mío». Esa es la confesión de una fe plena, una fe que ya no necesita ver porque ha encontrado, una fe que reconoce, que se rinde, que declara no solo que Jesús ha resucitado, sino que Él es Dios. Esta frase se convirtió en uno de los mayores actos de adoración de todo el Nuevo Testamento, porque allí está contenida la divinidad de Cristo, la relación personal con Él y la rendición de la voluntad. Tomás ya no exige pruebas. Tomás se entrega. Y sin embargo, Jesús no se detiene allí. Él mira a Tomás y con amor y firmeza pronuncia una frase que atraviesa los siglos y nos alcanza hoy. «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Este versículo no es una crítica a Tomás. Es una bendición anunciada para nosotros, para los que no estuvimos en aquella habitación, para los que no vimos las manos traspasadas ni escuchamos su voz. Es una promesa para ti, que hoy te preguntas si tu fe puede ser restaurada. Para ti, que te sientes distante, tibio, apagado, Jesús te llama bienaventurado si, a pesar de no haber visto, decides creer. Y no solo eso, te llama bendito. El relato de Santo Tomás no es una historia vergonzosa que debemos esconder. Es, en realidad, un consuelo profundo. Porque no todos llegamos a la fe por caminos rectos. Algunos llegamos con heridas, otros con preguntas, otros incluso con resistencia. Y sin embargo, Cristo se aparece de nuevo. Se hace presente una y otra vez. Abre su costado y nos dice: «Mete tu mano aquí». Nos permite tocar su herida para que recordemos que también fue causada por nuestras dudas, pero no nos la niega, nos la ofrece. ¿Cuántas veces hemos pedido señales? ¿Cuántas veces hemos dicho: «Dios, si existes, muéstramelo»? ¿Cuántas veces hemos desconfiado, no por maldad, sino por miedo? Tomás representa a todos nosotros, a todas nuestras etapas, a todas nuestras fracturas. Pero también representa el punto de quiebre, el instante en que el corazón se rinde, el instante en que el alma deja de exigir y empieza a adorar. Este segundo bloque nos ha conducido al corazón de la fe cristiana, la capacidad de creer sin pruebas sensoriales, la certeza de lo invisible, el abandono interior en manos de un Dios que se dejó herir por amor. Pero no podemos quedarnos allí, porque hay un santo que vivió exactamente esta bienaventuranza. Creyó sin ver, confió sin garantías, abrazó el sufrimiento sin comprenderlo y permaneció firme hasta el final. Ese hombre se llama Padre Leopoldo Mandić.
En el siguiente bloque recorreremos la vida de este sacerdote humilde y silencioso que hizo de su fe un escudo contra la oscuridad y de la confesión su forma de sanar el mundo. Porque si Tomás necesitó tocar, Leopoldo solo necesitó amar. Padre Leopoldo Mandić no fue un gran predicador, no fundó ninguna orden, no escribió tratados teológicos, no realizó viajes misioneros. No destacó por su presencia física ni por su elocuencia, y sin embargo está entre los santos más silenciosamente admirables de la Iglesia, porque donde muchos buscan milagros visibles o prodigios espectaculares, él encarnó una fe pura, despojada, incondicional, una fe que no se nutría de signos exteriores, sino del abandono total en Dios. Y eso lo convierte en uno de los ejemplos más radicales de fe plena que nos ofrece el cielo. Leopoldo nació en 1866, en lo que hoy es Croacia. Desde pequeño sintió una fuerte vocación al sacerdocio, pero también cargó con una cruz que marcaría su vida. Una salud frágil, una estatura muy baja y un cuerpo deformado por varias enfermedades. Su voz era débil. Sus huesos le dolían, su apariencia no imponía, pero eso no fue obstáculo para lo que Dios quería hacer a través de él. Fue ordenado sacerdote capuchino y muy pronto encontró su lugar en el mundo, el confesonario. Ese rincón estrecho, apenas iluminado, fue su altar durante casi 40 años. Allí, en ese pequeño cubículo, recibió a miles de almas rotas, y allí, sin necesidad de ver ni de ser visto, ejerció la mayor obra de misericordia, devolver la paz al alma del pecador. Muchos venían a él desconfiando, otros llegaban con vergüenza. Algunos incluso lo subestimaban por su apariencia, pero bastaba con arrodillarse a su lado para sentir que algo cambiaba. Su capacidad de escuchar sin juzgar, de guiar sin herir, de hablar con ternura y claridad era tan profunda que muchos salían llorando de gratitud, no por emoción superficial, sino por haber sido tocados por el amor de Dios a través de un hombre que no tenía nada más que ofrecer que su fe. Y es que eso era lo más sorprendente. Leopoldo no tenía visiones. No realizaba milagros, no predicaba con estruendo, pero creía con una fuerza interior tan poderosa que su fe obraba más que muchos portentos. Para él, cada penitente era un alma rescatada, cada confesión una batalla ganada al infierno y cada absolución un acto de fe en la infinita misericordia de Dios. Nunca dudó del perdón, ni del poder de los sacramentos, ni del valor de las lágrimas sinceras. Su lema era simple: debemos hacer lo que hace Dios, perdonar siempre, perdonar todo. Leopoldo vivía cada día como si Cristo estuviera a su lado, aunque no lo viera. Rezaba como quien ya conversa con el amado, esperaba sin exigir señales, amaba sin medida. Su vida fue una renuncia constante, renuncia a la comodidad, a la salud, al reconocimiento, incluso a su gran sueño de ir como misionero a Oriente. Quería ir a predicar donde su pueblo sufría persecuciones, pero sus superiores, por motivos de salud, nunca se lo permitieron. ¿Se rebeló? ¿Se frustró? ¿Reclamó a Dios? No, aceptó. Y convirtió su celda en su misión, su silla en su púlpito, su debilidad en fuerza espiritual. Una vez le dijeron que estaba perdiendo el tiempo encerrado tanto en el confesonario. Él respondió: «Gano más almas aquí que si estuviera gritando desde un púlpito». Y tenía razón. La cantidad de conversiones que ocurrieron por su ministerio silencioso no se puede calcular. Su fama cruzó fronteras. Y sin embargo, él nunca se consideró santo. Se veía como un siervo inútil, alguien que simplemente creía, obedecía y servía, sin buscar gloria, sin necesitar ver. Esa es la grandeza de su testimonio. Porque hoy, en un mundo donde muchos buscan señales, donde se multiplican los mensajes, las profecías,
los videos de milagros y las experiencias extraordinarias, el Padre Leopoldo nos recuerda que la fe verdadera no necesita ver para creer, que lo más importante ocurre en lo oculto, que una fe plena no depende de lo que se siente, sino de a quién se entrega uno. Él no necesitó tocar el costado de Cristo como Tomás. Le bastó con tocar el alma de los que sufrían y confiar. Durante años vivió postrado en el mismo lugar, atendiendo de 8 a 15 horas diarias en el confesonario. Su cuerpo envejecía con dolor. Su salud se deterioraba. Pero su fe nunca flaqueó. Nunca dudó del poder del perdón, nunca dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, nunca dudó del amor del Padre, ni del fuego del Espíritu Santo. Su fe no fue espectadora de milagros, fue el milagro mismo. Y por eso, cuando murió en 1942, la gente no lloraba por él con desesperación, sino con agradecimiento. Había sido un canal limpio de la gracia divina, y su tumba se convirtió en un lugar de consuelo. Pero lo más impactante ocurrió después. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, casi todo el convento donde vivía fue destruido, excepto una pequeña sala, su confesonario, el mismo en el que había pasado su vida entregando perdón. Ni el fuego ni las bombas pudieron tocar ese rincón, y muchos lo vieron como un signo de Dios. La fe de Leopoldo había sido tan pura que ni la guerra pudo borrar su huella. Hoy, más que nunca, necesitamos testigos como él. Hombres y mujeres que crean sin necesidad de ver, que amen sin necesidad de ser recompensados, que confiesen, que escuchen, que ayuden, que acompañen, sin esperar otra paga que la paz del alma y el gozo del cielo. Porque esa es la verdadera fe plena, la que se sostiene cuando todo parece oscuro, la que confía cuando no hay certezas, la que sirve cuando no hay fuerzas, la que permanece firme cuando el mundo tiembla. Pero no basta admirarlo. El ejemplo del Padre Leopoldo nos interpela, nos lanza una pregunta directa. Estamos viviendo una fe que aguanta el silencio, una fe que sobrevive a la sequedad, a la enfermedad, al rechazo, al olvido. ¿O solo creemos cuando todo va bien, cuando sentimos, cuando vemos? Y si la respuesta nos incomoda, no es motivo de culpa, sino de esperanza, porque todo puede empezar de nuevo. La fe se puede reavivar, y para ello necesitamos reconocer también lo que hoy amenaza silenciosamente esa llama interior. No siempre son cosas visibles. A veces son heridas invisibles, hábitos modernos, pequeños desvíos que sin notarlo nos van alejando de la fuente. En el siguiente bloque vamos a mirar de frente esos enemigos de la fe que hoy atacan el alma sin que lo sepamos. Porque para alcanzar una fe plena como la de Tomás y Leopoldo, primero hay que sanar lo que nos está robando la fe sin que lo notemos. No es el pecado escandaloso el que más destruye la fe. Tampoco la apostasía declarada, ni el abandono público de la Iglesia. Lo que más corroe la fe del alma creyente son heridas silenciosas, pequeñas fracturas que no sangran a la vista, pero que van debilitando los cimientos espirituales hasta que todo se derrumba. Son heridas que se instalan sin hacer ruido, disfrazadas de rutina, de decepción, de lógica, de modernidad. No provocan escándalo, pero sí un lento desarraigo de lo sagrado. Hoy vamos a nombrar 4 de estas heridas que, si no se reconocen, pueden apagar completamente la fe, incluso en aquellos que se consideran firmes en la vida espiritual. La primera es la costumbre sin conciencia. Es la más común y la más peligrosa. Consiste en seguir rezando, asistiendo a misa, comulgando, confesando, pero sin alma, sin presencia, sin hambre. Lo sagrado se convierte en una rutina más dentro del calendario.
Se ora porque toca, se asiste porque es domingo, se comulga porque es parte del rito, pero ya no hay fuego, ya no hay espera, ya no hay encuentro. La oración no es diálogo, sino monólogo. La misa no es altar, sino costumbre. La Eucaristía no es banquete, sino símbolo. Cuando la fe se vive así, sin conciencia viva, sin el temblor interior de quien sabe que pisa tierra santa, se vacía lentamente. El alma se habitúa y al acostumbrarse, se duerme. Y cuando el alma duerme, el mal no necesita atacar. Basta con dejarla quieta para que se marchite. La segunda herida es la decepción moral. No hay creyente que no haya sentido, alguna vez, una herida profunda al ver escándalos dentro de la iglesia, pastores que caen, sacerdotes que pecan, abusos que se ocultan, palabras hirientes de quienes deberían consolar. Todo eso hiere, y con razón, porque cuando uno espera encontrar reflejos de Cristo y encuentra pecado, la fe tambalea. Muchos se alejan no por rechazo a Dios, sino por dolor hacia sus representantes. Esta herida es más profunda cuanto más fuerte fue el vínculo espiritual previo. Un director espiritual que decepciona, una comunidad que excluye, una parroquia que hiere, puede apagar más la fe que una enfermedad o una pérdida. Pero lo que hay que entender aquí es algo fundamental. La fe no se pone en los hombres, sino en Dios. Los hombres fallan, todos. Incluso los más santos tienen sombra, pero Dios permanece. Y si tu fe dependía de la perfección de otros, era una fe aún inmadura. El dolor es legítimo, pero no debe tener la última palabra, porque Cristo no falla, y Él sigue esperando, incluso cuando sus ministros han fallado. La tercera herida es la racionalización de lo divino. Es decir, intentar explicar todo con la mente, dejando el corazón fuera. Este mal es sutil y suele crecer en ambientes modernos donde se valora más el análisis que el asombro, más la explicación que la adoración. Aquí, la fe se ve como algo emocional, infantil, poco científico. Se cree, sí, pero con reservas. Se acepta el Evangelio, pero se filtra. Se confía en la doctrina, pero solo hasta donde encaje con la lógica personal. Y así, poco a poco, se va vaciando el misterio. La transubstanciación se vuelve metáfora, el infierno se vuelve símbolo, la gracia se vuelve psicología, y Dios se vuelve una idea. Pero Dios no es una idea. Dios es una persona, viva, presente, infinita. Tratar de encerrarlo en la razón humana es mutilarlo. La fe necesita luz, sí, pero también necesita abandono. El alma no se transforma por comprender, sino por creer, y cuando se sustituye la fe por la razón pura, se pierde el temblor, se pierde el fuego, se pierde el cielo. La cuarta herida es el aislamiento espiritual. Es cuando el creyente comienza a vivir su fe en soledad, por fuera del cuerpo de Cristo. Ya no se confiesa, ya no comulga, ya no busca dirección espiritual, ya no se deja corregir. Se vuelve su propio guía, se encierra en su espiritualidad privada, seleccionando lo que le gusta, evitando lo que le incomoda y construyendo una fe a medida. Pero la fe no se vive a solas, se vive en comunión. El cristiano aislado se vuelve vulnerable porque no tiene quien lo levante cuando cae, quien le recuerde el rostro de Cristo cuando la niebla lo cubre todo. El aislamiento espiritual no siempre es fruto del orgullo. A veces nace del cansancio, del dolor o del miedo. Pero si no se rompe ese muro, la fe se enfría. Porque el fuego se conserva en comunidad, no en soledad perpetua. Estas cuatro heridas, costumbre sin alma, decepción moral, racionalismo frío y aislamiento espiritual, son las principales responsables de la muerte silenciosa de la fe en miles de almas creyentes. No hacen ruido, pero desgastan. No llaman la atención, pero destruyen. Y lo más doloroso es que muchas veces quien las padece no lo nota, sigue rezando,
Sigue diciendo que cree, pero ya no arde, ya no espera, ya no confía, ha perdido la fe sin saberlo. Por eso es urgente nombrarlas, no para condenar, sino para sanar. Porque Dios no actúa sobre lo que se oculta. Actúa cuando se expone, cuando se entrega, cuando se reconoce la herida y se le dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y aquí se abre la gran esperanza. La fe se puede recuperar. Aun cuando ha sido herida, aun cuando parece muerta, Dios no exige una fe perfecta, solo necesita una puerta abierta, una rendija por donde entrar, un deseo sincero, aunque débil. Y para eso existen llaves espirituales, herramientas concretas que no son mágicas, pero sí poderosas, prácticas que, bien vividas, permiten que la gracia vuelva a fluir. En el siguiente bloque te compartiré esas 3 llaves, ese mapa secreto que tantos han olvidado, pero que la Iglesia custodia desde siempre. 3 prácticas que, si las integras con fe y perseverancia, pueden encender de nuevo la llama en tu corazón. Porque Dios no ha dejado de buscarte, solo espera que vuelvas a abrir. Una fe plena no nace por accidente, no aparece de repente como un rayo que cae del cielo. La fe profunda, la que permanece cuando todo se desmorona, es fruto de un camino. Y ese camino no se recorre a ciegas, tiene un mapa. La Iglesia, con sabiduría milenaria, ha custodiado ese mapa en la vida de los santos, en la doctrina, en la liturgia y en la experiencia viva del pueblo de Dios. No es un secreto reservado para unos pocos, pero sí requiere disposición, esfuerzo y humildad. Hoy, ese mapa se resume en 3 llaves espirituales, 3 prácticas que, si se integran con perseverancia, pueden reconstruir hasta la fe más rota. No son ideas, no son fórmulas, son puertas, y el que las abre empieza a arder por dentro. La primera llave es la oración perseverante. No cualquier oración, no una repetición superficial de fórmulas aprendidas. No una oración apresurada o forzada. Se trata de orar como quien respira, como quien necesita hablar con Dios para vivir. Orar con el corazón abierto, aunque no haya respuestas. Orar con fidelidad, incluso cuando el alma está seca, porque la fe no se mide por lo que se siente, sino por la fidelidad cuando no se siente nada. La oración perseverante es la que atraviesa la oscuridad sin detenerse. Es la que dice Padre, incluso cuando el cielo parece cerrado. Los santos no oraban porque siempre sintieran a Dios. Oraban porque sabían que Él estaba allí, aunque no lo sintieran. Y esa constancia, esa insistencia amorosa va transformando el alma, va limpiando los afectos, va alineando los deseos con la voluntad divina. Una fe que no se sostiene en oración diaria está condenada a debilitarse. Porque la oración no solo alimenta, es la respiración misma del alma. La segunda llave es el abandono confiado, es decir, renunciar al control. Dejar de exigir explicaciones, dejar de negociar con Dios, aprender a decir, como María, hágase en mí según tu palabra. Este abandono no es pasividad, es entrega activa, es confiar en que Dios sabe más, que su tiempo es perfecto, que incluso lo que duele tiene sentido en su plan. Muchos pierden la fe porque quieren entender todo antes de obedecer. Pero la fe no funciona así. No es un contrato, es una rendición, es amar sin condiciones, es aceptar que Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre actúa por nuestro bien. Esta llave del abandono es la más difícil porque requiere humildad. Y el alma orgullosa no puede creer del todo, necesita controlar, demostrar, resolver. Pero cuando uno se suelta, cuando se abandona como un niño en brazos de su padre, la fe florece, porque ya no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. La tercera llave es la obediencia concreta. En un mundo que idolatra la libertad individual, la obediencia suena anticuada.
Pero sin obediencia, la fe se vuelve ilusión. La obediencia no es sumisión ciega, sino respuesta amorosa. Es decirle a Dios, te creo, por eso te sigo. Y esa obediencia debe ser concreta. Asistir a misa, confesar regularmente, vivir en gracia, evitar el pecado, perdonar, servir, respetar la enseñanza de la Iglesia, aunque cueste. No basta con creer en abstracto. La fe se expresa en decisiones reales. Un alma que cree, pero no obedece, vive una fe estéril. Porque el amor se prueba en las obras. Y cada acto de obediencia es un acto de fe silenciosa. Cuando uno obedece a Dios en lo pequeño, está diciendo, confío en ti más que en mí mismo. Y esa actitud abre el alma a la gracia, porque Dios no fuerza su entrada. La fe plena comienza cuando se le abre la puerta desde dentro. Estas tres llaves, oración perseverante, abandono confiado y obediencia concreta, son el corazón del mapa espiritual que transforma una fe apagada en una fe ardiente. No son fáciles, no son inmediatas, pero son seguras. Quien las recorre, termina encontrando. No porque Dios se esconda, sino porque solo el alma dispuesta puede recibirlo en plenitud. La fe plena no es privilegio de unos pocos santos. Es una gracia ofrecida a todos los que la buscan con sinceridad. Y aunque cueste, aunque haya caídas, aunque haya noches oscuras, si uno no se rinde, la luz llega. Esta enseñanza no es una teoría. Está viva en la experiencia de miles de creyentes que han pasado de la tibieza al fuego, personas comunes, con heridas, con dudas, con tropiezos, que decidieron tomar en serio su vida espiritual, que dejaron de conformarse con una fe superficial y comenzaron a vivir de verdad. En cada parroquia, en cada ciudad, en cada país, hay almas que han visto renacer su fe gracias a estas llaves. No porque todo cambiara afuera, sino porque algo cambió adentro. Y ese cambio interior es lo que hoy se te ofrece. No se trata de empezar de cero, sino de empezar en serio. Quizás te preguntes, ¿cómo saber si estas llaves están funcionando en mi alma? La respuesta no es inmediata, pero hay señales. Comienzas a sentir paz, aunque no todo esté resuelto. Empiezas a orar, no solo para pedir, sino para amar. Sientes hambre de la Eucaristía, sientes deseo de confesar con más frecuencia. Buscas el bien, no por obligación, sino por amor. Y sobre todo, empiezas a confiar, a descansar, a vivir sabiendo que Dios está contigo, incluso cuando no entiendes nada. Esa es la señal. La fe se vuelve casa, y ya no vives huyendo, sino habitando. Pero hay algo más. Estas llaves no solo transforman el alma, también preparan el terreno para recibir las gracias especiales que el cielo derrama en ciertos días litúrgicos. Y uno de esos días se acerca. El 3 de julio, día de Santo Tomás, es una de esas fechas en que el cielo se abre de modo particular para quienes han dispuesto su corazón. No es superstición. Es experiencia, es tradición viva, es promesa cumplida. Por eso, en el siguiente bloque vamos a revelar lo que ocurre espiritualmente ese día y por qué puede convertirse en el punto de inflexión en tu vida de fe. Si estás dispuesto a abrir el alma, lo que viene puede marcar un antes y un después. Cada día en el calendario litúrgico tiene un peso distinto en el cielo. Algunas fechas conmemoran hechos, otras celebran misterios y otras son puertas abiertas para que descienda una gracia especial. El 3 de julio, día de Santo Tomás Apóstol, no es una simple evocación del pasado, es una jornada viva en la que el cielo vuelve a tocar la tierra de forma invisible, pero poderosa. Ese día no solo recordamos a un hombre que dudó y creyó, sino que se reactiva una promesa hecha por Cristo con palabras que no se han apagado. Dichosos los que no han visto y han creído. Esta bienaventuranza no es poesía,
Es una sentencia eterna. Y cada año, el 3 de julio, esa bendición se derrama de modo especial sobre los corazones dispuestos. No sobre los perfectos, no sobre los que entienden todo, sino sobre aquellos que, como Tomás, anhelan creer más profundamente, aunque aún no hayan visto. Ese día, millones de fieles en silencio, sin saberlo, reciben un impulso interior. Algo se mueve, algo se despierta, algo se enciende. Porque la fe no es solo un acto de voluntad, es también una gracia que se concede. Y en días como este, esa gracia se multiplica. Santo Tomás representa a todos los que han pasado por la noche de la duda, a los que han necesitado tocar, a los que han llorado por no sentir a Dios y, aún así, siguen buscándolo. Su fiesta no es solo una celebración del pasado, es un ofrecimiento presente. Es como si el cielo dijera: hoy puedes renovar tu fe, hoy puedes confesar con el corazón lo que tus ojos aún no ven. Y esa confesión, cuando nace del alma herida, tiene un poder espiritual incalculable. El 3 de julio, el cielo honra no al incrédulo, sino al que se dejó transformar. No al que exigió pruebas, sino al que, habiéndolas recibido, se rindió por completo. Ese día, las heridas de Cristo vuelven a mostrarse a los corazones abiertos, no físicamente, sino espiritualmente. Y quien contempla esas llagas con fe, aunque sea en silencio, recibe algo que el mundo no puede dar: la certeza de lo invisible. No todos lo perciben, no todos lo celebran, pero quienes lo intuyen, quienes se disponen, experimentan un cambio, porque Dios no actúa en la dispersión, sino en la disponibilidad. Y si el alma ha sido preparada, como explicamos en el bloque anterior, entonces el 3 de julio puede ser un punto de inflexión, un antes y un después, un nuevo Pentecostés personal. Hay testimonios que lo confirman, personas que en ese día, sin haberlo planificado, sintieron un llamado a confesarse después de años, o que se encontraron llorando en misa sin entender por qué, o que comenzaron a rezar con una paz desconocida. Nadie les habló de la fecha, nadie les explicó nada, pero algo ocurrió, y eso es lo que suele pasar cuando el cielo se mueve. Lo hace en silencio, pero con fuerza. Es importante entender que la Iglesia no obliga a celebrar este día con solemnidad. No es una fiesta de precepto, pero eso no significa que sea menor. El valor de esta fecha está en su significado profundo, el paso de la duda a la adoración, el tránsito del miedo a la entrega, el milagro del corazón que dice: Señor mío y Dios mío, no porque ve, sino porque ha sido tocado por la gracia. Además, hay una razón más por la que este día es tan especial en la lógica del cielo, porque exalta la fe escondida. En un mundo que aplaude lo visible, lo espectacular, lo comprobable, el 3 de julio honra lo contrario. Honra la fe de la madre que reza en silencio, la del anciano que ofrece su dolor por los demás, la del joven que lucha contra el pecado sin que nadie lo sepa, la del enfermo que sigue creyendo aunque no sana, la del sacerdote que confiesa sin ser comprendido. Esa fe, invisible, silenciosa, sin aplausos, es la que el cielo bendice con una fuerza que trasciende todo. Por eso, no es un día para grandes eventos, es un día para el recogimiento, para el silencio orante, para confesar con el corazón, para pedir, sí, pero también para agradecer, para mirar las propias dudas y entregarlas, para tocar las heridas de Cristo con el alma, para volver a decir, aunque cueste: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y si esa frase brota sincera, el cielo actúa. Ahora bien, para que esa gracia no pase de largo, hace falta algo más: preparación interior. Dios no impone su don, lo ofrece, y solo lo recibe quien se dispone. No hace falta hacer grandes peregrinaciones ni largas promesas. Basta con disponerse con humildad,
con reconocer la necesidad de creer mejor, con pedirlo de verdad y con abrir el corazón como lo hizo Tomás, dejando atrás el orgullo, la resistencia, la lógica humana y dejando que el Señor se acerque. El 3 de julio no cambiará el mundo exterior, pero puede cambiar tu mundo interior. Puede ser el día en que algo en ti se rompa para que Dios entre. El día en que vuelvas a orar no por obligación, sino por amor. El día en que te reconcilies contigo mismo y con el Dios que nunca te ha dejado. El día en que descubras que no necesitas ver para empezar a vivir con más fe. Y cuando eso ocurre, todo lo demás cambia. La mirada, las decisiones, la forma de enfrentar los problemas, la manera de tratar a los demás. Porque una fe plena no es solo una convicción, es una transformación. No se limita a creer en Dios, empieza a vivir en Dios. Pero para llegar a eso, hace falta preparar el alma, disponerla, aflojar las resistencias, hacer espacio para lo sagrado. Y por eso, en el siguiente bloque, te daré los pasos concretos para preparar tu corazón para este 3 de julio. No como un rito más, sino como una verdadera apertura interior. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a más. No te conformes con una fe mínima. Lo que el cielo quiere darte es mucho mayor. Los días santos no transforman por sí mismos. La gracia puede estar disponible, pero si el corazón no se abre, pasa de largo. Así como el sol brilla para todos, pero solo calienta al que se expone, la gracia de Dios también necesita disposición. Por eso, este 3 de julio, día de Santo Tomás, no puede vivirse como un día más. Debe ser recibido como una oportunidad divina, un umbral entre la fe dormida y la fe plena. Pero ¿cómo preparar el alma para que este día no sea uno más en el calendario? La preparación comienza con una decisión interior. Quiero creer mejor, más profundamente, más verdaderamente. No basta con desear sentir más fervor. La fe no es emoción, es apertura. Y esa apertura debe ser libre, voluntaria, sincera. El alma debe decir, Señor, entra, aunque no entienda, aunque no sienta, aunque me duela. Esa decisión ya es una puerta que se entreabre. Y por esa rendija, la luz comienza a filtrarse. El primer paso práctico es examinar el estado de tu alma. No con miedo ni con escrúpulos, sino con verdad. Pregúntate con calma. ¿Cómo está mi vida de fe? ¿Hay tibieza, indiferencia, rutina? ¿He caído en la costumbre sin alma? ¿Estoy rezando con sinceridad o solo por obligación? ¿Me confieso con regularidad? ¿Vivo en gracia? ¿Me dejo guiar por Dios o por mis propios criterios? Este examen debe hacerse en oración, no como juez, sino como hijo. Porque no se trata de condenarte, sino de reconocer que necesita ser sanado. Dios no trabaja con máscaras, solo actúa cuando el alma se presenta tal como está. El segundo paso es prepararte con el sacramento de la confesión. Nada abre más el alma a la gracia que un corazón limpio. Si quieres recibir algo nuevo este 3 de julio, tienes que vaciar lo viejo. No puedes llenar un vaso sucio con agua pura. La confesión no solo limpia, reordena, sana, fortalece. No es solo un trámite, es un encuentro. Es el momento en que Cristo, a través del sacerdote, entra en las heridas y las transforma. Si llevas tiempo sin confesarte, este es el momento. No lo pospongas, no busques excusas. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que vuelvas, porque solo el que regresa experimenta el abrazo del Padre. El tercer paso es establecer un momento de oración prolongada el mismo 3 de julio. No basta con una oración apurada. Ese día, busca un momento de silencio profundo. Puedes hacerlo en una iglesia, ante el Santísimo, o en tu hogar, en un rincón preparado con reverencia. Lo importante es que ese tiempo sea un espacio de encuentro,
No se trata de decir muchas palabras, sino de escuchar, de presentarte ante Dios con el corazón abierto. Puedes llevar una imagen de Santo Tomás, o del Sagrado Corazón, o del Padre Leopoldo Mandić, pero sobre todo, lleva tu alma desnuda y repite, como Él, Señor mío y Dios mío. Tú no imaginas cuánta gracia se derrama con esa sencilla confesión. El cuarto paso es hacer un ofrecimiento personal. Ese día, entrégale a Dios algo concreto, un miedo, una duda, un pecado que te cuesta dejar, una persona que te cuesta perdonar, una situación que no comprendes. Escríbelo si es necesario. Colócalo en una caja, en una hoja, en el corazón, y dile, te lo entrego, no quiero cargarlo más solo. Tómalo tú. Esta acción, aunque pequeña, tiene un efecto espiritual profundo. Porque abre espacio, porque vacía el alma de lo que la estorba, porque renuncia al control, y donde el hombre renuncia, Dios actúa. El quinto paso es ayunar de lo que te aleja de la fe. No necesariamente de comida, puede ser del celular, de la televisión, del ruido, de las discusiones, de las redes, de la queja constante. Identifica qué apaga tu alma, qué distrae tu fe, qué roba tu silencio interior, y aléjate de eso por un día. Ofrece ese pequeño sacrificio por la gracia que esperas. Ayunar es crear vacío, y ese vacío no es ausencia, es preparación, porque donde el alma se purifica, Dios entra con mayor libertad. Y finalmente, el sexto paso es pedir el don de la fe con humildad y perseverancia. No como quien exige, sino como quien suplica. Díselo a Dios con tus palabras. Señor, yo creo, pero no basta. Quiero una fe viva, una fe firme, una fe plena. Regálamela, tócame, entra en mi incredulidad y transfórmala. Esa oración, si nace del corazón, nunca queda sin respuesta. Puede que no sientas nada al principio, pero la gracia ya habrá empezado a obrar. Porque Dios nunca desprecia a quien le pide más fe. Es una súplica que siempre conmueve el cielo. Estos pasos no son fórmulas mágicas, no garantizan una experiencia emocional intensa, pero sí preparan el alma para recibir lo que Dios quiera dar. Y lo que Él quiere dar siempre supera nuestras expectativas. Este 3 de julio no será un día cualquiera si lo vives como una ofrenda, si te dispones, si entras en lo oculto, si te arrodillas aunque no entiendas, si confiesas aunque no veas. La gracia que se ofrece ese día no es automática, pero está disponible. Es como una fuente, está brotando, pero solo bebe quien se acerca. Y si tú te acercas con fe, aunque sea débil, algo cambiará. Quizá no lo veas de inmediato, quizá no lo puedas explicar, pero tu alma lo sabrá, porque empezará a respirar distinto, a esperar distinto, a vivir distinto. Y entonces, sin que lo notes, tu testimonio comenzará a hablar por sí solo. Otros verán en ti un brillo nuevo, una paz distinta, una profundidad que antes no estaba. Porque la fe no solo se proclama, se irradia. Y quien la ha recuperado, contagia esperanza. En el siguiente bloque conocerás algunos testimonios. Vidas reales. Historias verdaderas de personas que pasaron de una fe tibia a una fe plena. No por mérito propio, sino por gracia. Y si ellos lo vivieron, tú también puedes. Cuando la fe resucita en el alma, no siempre lo hace con estruendo. A veces lo hace en forma de paz, a veces como una lágrima, otras veces como una fuerza nueva que sostiene al que antes vivía vencido. Y es en esas transformaciones discretas donde se revela que la fe no es una idea, es una gracia viva que cambia vidas concretas. Hoy vamos a escuchar algunos testimonios reales, sencillos, pero profundamente espirituales, que no pueden explicarse sin la intervención de la fe. No son historias espectaculares,
Son huellas silenciosas de un Dios que actúa en lo escondido, pero que deja marcas imborrables. El primer testimonio es de Rosario, una mujer viuda de 72 años, de Jalisco. Durante casi 20 años vivió una fe de tradición. Asistía a misa, rezaba el rosario, tenía su altar en casa, pero su corazón estaba endurecido desde la muerte de su hijo menor. Aunque seguía rezando, no confiaba, no esperaba nada, solo repetía lo aprendido. Un día, sin saber por qué, encendió la televisión y encontró una meditación sobre Santo Tomás. Al escuchar la frase «Dichosos los que creen sin haber visto», algo se quebró dentro de ella. Lloró durante horas. Al día siguiente fue a confesarse por primera vez en 12 años. Desde entonces dice que volvió a vivir, no porque su dolor desapareciera, sino porque recuperó la certeza de que Dios nunca la había abandonado. Hoy acompaña a otros padres que han perdido hijos, y lo hace no con consejos, sino con fe. Mi fe estaba muerta, dice, y ahora late de nuevo. El segundo testimonio es de Ernesto, un joven universitario de 24 años de Buenos Aires. Nacido en familia católica, comenzó a alejarse en la adolescencia. Rechazaba la iglesia, la llamaba hipócrita, decía que la fe era para los débiles. Pero en el fondo, lo que había en él era rabia. A los 16 años, su padre abandonó el hogar, y él lo interpretó como una traición también de parte de Dios. Un día, por insistencia de su abuela, accedió a acompañarla a misa el 3 de julio. En la homilía, el sacerdote habló de Tomás y del derecho de dudar, de cómo Cristo no reprende al que duda, sino que se deja tocar por él. Ernesto no lloró ni sintió nada espectacular, pero algo quedó en su mente. Esa noche, por primera vez en años, se atrevió a hablar con Dios. Solo una frase: «Si existes, muéstramelo». Una semana después, mientras leía por casualidad una carta de San Pablo en internet, sintió una paz que no podía explicar. Hoy no solo ha regresado a la fe, sino que da charlas en su universidad sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. La fe me salvó la vida, confiesa, no por convencerme, sino por esperarme. El tercer testimonio viene de una religiosa contemplativa, Sor Mariana, de 58 años. Vive en clausura desde hace 30 años en un convento de Galicia. Su vida de oración ha sido intensa, pero también marcada por profundas sequedades espirituales. Hubo una etapa en que, durante casi 4 años, no sintió consuelo en la oración, ni gozo en la liturgia, ni paz en el silencio. Era como si Dios se hubiera retirado. Sin embargo, nunca abandonó su vocación. Seguía orando, seguía trabajando, seguía sirviendo. Un día, en la lectura del oficio, leyó la frase de Jesús a Tomás: «No seas incrédulo, sino creyente». Y comprendió que la fe no es sentir a Dios, sino permanecer cuando no se siente nada. Desde entonces vive esa certeza como una roca interior. Hoy acompaña espiritualmente a otras religiosas en crisis. Su testimonio es claro: la fe que no pasa por la oscuridad no madura. Yo no siento a Dios todos los días, pero sé que está, y eso me basta. La cuarta historia es de Lidia y Marcelo, un matrimonio en crisis de Chile. Estaban a punto de separarse tras 17 años de casados. Los gritos eran constantes, la comunicación nula. Los hijos vivían tensos. Decidieron separarse después del cumpleaños de su hija menor, que curiosamente cae el 3 de julio. Ese día, mientras preparaban la pequeña celebración, su hija, de apenas 8 años, se acercó a Lidia y le dijo: «Mamá, si hoy es el día de Santo Tomás, ¿no deberías creer que Jesús puede arreglar lo que está roto?». Esa frase, dicha con ternura infantil, rompió todas las barreras. Lidia se quebró. Buscó a su esposo y le pidió hablar. Esa misma noche ambos oraron juntos por primera vez en años. Comenzaron terapia matrimonial. Volvieron a misa.
se confesaron. Hoy, aunque no todo es perfecto, viven una fe en común que los sostiene. No sé cómo pasó, dice Marcelo, solo sé que decidimos creer juntos y eso salvó nuestro hogar. El último testimonio es de Pedro, un sacerdote que pensó dejar el ministerio. Tras una serie de conflictos internos, cansancio pastoral y ataques personales dentro de su propia comunidad, comenzó a sentir que su vocación era una carga. Se sentía seco, inútil, solo. Pero por obediencia, aceptó predicar un retiro el primer fin de semana de julio. Preparando la meditación sobre la fe, se reencontró con la figura de Santo Tomás. Esa noche, rezando solo ante el Santísimo, se atrevió a decir en voz alta: «Señor mío y Dios mío, ¿aún me quieres aquí?». Y en el silencio de su corazón, sin luces, sin voces, sin visiones, sintió una certeza que no podía explicar, como si Jesús mismo le hubiese mostrado sus llagas y le dijera: «Mete tu mano aquí, yo sigo contigo». Hoy, ese sacerdote es uno de los más buscados en su diócesis para dirección espiritual, no porque tenga respuestas, sino porque ha aprendido a acompañar desde su propia fragilidad. Estos testimonios tienen algo en común. Ninguno de ellos experimentó un milagro exterior. Ninguno vio ángeles. Ninguno escuchó voces. Pero todos, en algún momento, se rindieron interiormente y dijeron: «Creo aunque no veo». Y esa rendición abrió una puerta, porque cuando el alma deja de resistirse, la gracia entra. Este 3 de julio puede convertirse también para ti en un día de transformación. Pero para que eso ocurra, hace falta una última cosa: abrir el corazón sin condiciones. Ya no solo pedir, ya no solo buscar sentir, sino decir como Tomás: «Señor mío y Dios mío», y dejar que Cristo entre. En el siguiente y último bloque revelaremos el gesto espiritual más poderoso que puedes hacer para sellar este proceso. No requiere palabras, no exige pruebas, solo fe. Y si lo haces con el alma dispuesta, tu vida de fe no volverá a ser la misma. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en un solo gesto: abrir el corazón a Cristo sin condiciones. No hablamos de una emoción pasajera ni de una decisión impulsiva. Hablamos de un acto de fe silencioso y total. Como Tomás, que después de tocar las llagas no pidió más pruebas, no hizo más preguntas, no buscó garantías. Simplemente cayó de rodillas y dijo: «Señor mío y Dios mío». Esa es la cima de la fe plena, la entrega total, sin cálculos ni reservas. Y ese es el momento que el cielo quiere que vivas este 3 de julio. Una fe así no nace de la lógica, nace del amor. No se alimenta de certezas externas, sino de confianza interna. Es la fe que tuvo el padre Leopoldo Mandić cuando se encerró en un confesonario sin ver resultados, pero sabiendo que cada alma tocada era una victoria del cielo. Es la fe de los que oran aunque no sienten, de los que obedecen aunque no comprenden, de los que siguen creyendo aunque sangren por dentro. Esa es la fe que transforma, y esa es la fe que hoy se te ofrece. Pero nadie puede obligarte a recibirla. Solo tú puedes abrir la puerta. Solo tú puedes decir como Tomás: «Sí, Señor, te creo, te acepto, entra en mí». No esperes a ver, cree primero. No esperes a sentir. Confía primero, no pongas condiciones, entrégate primero, porque solo cuando el alma se rinde, Dios actúa sin límites. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu alma está sedienta de más, sedienta de plenitud, sedienta de volver a arder. No apagues esa sed con distracciones, no pospongas lo que el cielo te ofrece hoy. Este 3 de julio puede ser tu día, el día en que algo cambie para siempre. Pero depende de ti. Suscríbete ahora al canal si anhelas vivir una fe más profunda, más firme, más luminosa, porque aquí compartimos contenidos que no entretienen, sino que transforman.
Y dale like a este video si hoy sientes que Dios te habló al corazón. Comparte este mensaje con quien esté perdiendo la fe, con quien camina en oscuridad, con quien necesita volver a creer. Y déjanos un comentario diciendo, creo, aunque no vea. Leeremos cada uno y oraremos por ti. Gracias por haberte quedado hasta el final. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, habite en tu alma. Que Santo Tomás te enseñe a rendirte ante el resucitado y que el Padre Leopoldo Mandić interceda para que tu fe sea plena, firme y fecunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.